Vaya al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Verso 69 en adelante. Tiene por título: Pedro niega a Jesús. Este mensaje lo compartimos en parte hace una semana o 2 semanas atrás en La Legua, y queremos compartirlo con ustedes el día de hoy porque me parece de bendición. No es una bendición negar a Jesús. Estoy hablando del contexto de lo que vamos a hablar. Mateo capítulo 26, verso 69, damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la Sagrada Escritura: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Reciba su asiento y espero que esta tarde usted no llore amargamente. En este mundo hay mucha gente que niega a Jesús. Y por último, la gente del mundo está en tiniebla. Como dice la Escritura, no les ha amanecido, no les ha sido revelada, gloria a Dios, el Evangelio. El apóstol Pablo enseña que las cosas del Espíritu solamente se puedan discernir en el Espíritu. Y para que el Evangelio no sea revelado completamente, tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Pero el mundo rechaza a Jesús y tiene sus razones. Algunos lo hacen, gloria a Dios, porque ignoran todo esto. Y hay muchas razones por las cuales el mundo, la gente, puede negar a Jesús. Pero es terrible cuando a alguien que ha conocido a Jesús le llega a negar. No es lo mismo. No es lo mismo alguien que está en tinieblas a alguien que está en luz, que llegue a negar a Jesús. Entonces el tema se llama: ¿qué es lo que lleva a negar a Cristo? ¿Qué es lo que lleva a un hombre, a una mujer? ¿Qué es lo que lo lleva a este estado, a esta condición de negar a su maestro? Y de alguna manera, ¿qué es lo que lleva al mundo también a negar y a rechazar a Jesús? Dentro del contexto, ora Dios, Pedro, ¿verdad?, quien se convertiría más tarde en el líder de la iglesia primitiva, en quien Jesucristo iba a dejar, ¿verdad?, la responsabilidad de liderar a la iglesia primitiva. De acuerdo a Juan, en el último capítulo, cuando el Señor, antes de subir al cielo, antes de ascender al cielo, se revela, aparece a sus discípulos y entre ellos aparece a Pedro. Y le dice: Pedro, si me amas, en 3 oportunidades. Y el Señor le encarga el cuidado de las ovejas. Claramente el Señor le está transfiriendo una responsabilidad al apóstol Pedro de velar, de cuidar los rebaños, la iglesia. Pero antes de esto, Cristo había dicho a Pedro que Pedro iba a vivir una experiencia inolvidable. Este Pedro impulsivo, este Pedro, ¿verdad?, que de alguna manera tenía pachorra y se lanzaba todo, gloria a Dios, iba a ser probado. Y este Pedro, ora a Dios, que en algún momento sacó la espada para defender a su maestro, el día de mañana le iba a negar. Y Jesús se lo dijo: Pedro, tú me vas a negar, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. El gallo era una persona que andaba anunciando las horas de la noche. No era el gallo kikiriki que conocemos nosotros.
Antes que cante, gloria a Dios, el nochero, el vigilante, antes que, verdad, declare a lo mejor la medianoche, tú me vas a negar. O antes que amanezca, tú me vas a negar. El hecho está, gloria a Dios, que estaba la profecía, que Jesús lo había preparado, y llegó el momento en que Cristo es arrestado. Y comienza de alguna manera también a ser perseguidos los discípulos, los que estaban con Jesús. Y ahí está Pedro, gloria al Señor, y de acuerdo al relato, a Pedro comienzan a identificarlo ciertas personas. Y Pedro comenzó 1, 2 y 3 veces a negar a su maestro. Pero no solamente lo negó, sino que la Biblia dice textualmente que juró y maldijo. Una cosa es negar a Jesús, pero otra cosa es maldecir o jurar. Pedro entonces maldijo y juró que no le conocía. Y según la ley, de acuerdo a Levíticos capítulo 19, verso 12, la ley decía: no jurarás falsamente en mi nombre. Es decir, Pedro cometió un pecado gravísimo. Pedro era judío y Pedro se entiende que él vivía por la ley. Y él está jurando. Él está diciendo: yo no conozco a este hombre. Estaba jurando malamente porque sí conocía a Jesús. Entonces cometió un pecado del porte de un buque. Y la ley decía: aquel que transgrediera la ley en un punto, transgrede toda la ley y debe morir irremisiblemente. Por lo tanto, Pedro se hizo culpable y reo de muerte al haber jurado en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde están los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos no debía tomarse el nombre de Jehová en vano. Es decir, Pedro, conociendo la ley, juró que no le conocía. ¿Ha jurado usted alguna vez que no conoce al Señor? No, si te lo juro, si te lo prometo, si yo no soy cristiano, no soy evangélico. Gloria a Dios. La Torá, la ley, en Levíticos 24:15, habla también de aquellos que maldicen. Dice así: cualquiera pues que maldijere a su Dios llevará su iniquidad y deberá ser muerto apedreado. Lo segundo, aquel que maldecía a Dios y era descubierto maldiciendo a Dios debería ser muerto, debería ser sacado a la calle y muerto a piedradas. Cuando Pedro no solamente niega y jura que no le conoce, comete otro pecado: maldice. Yo no sé si maldijo a Cristo, pero creo que está dentro del contexto. Maldice entonces, gloria a Dios. Y sabemos que este mismo Pedro que recibió la revelación del Padre, que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Recuerda que Cristo dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te reveló quién soy yo. Pedro tenía la revelación de quién era Jesús, que era el Verbo encarnado, que era el Mesías enviado. Entonces maldice a Dios, merecía morir, doble sentencia, juró en vano y maldijo. Debería entonces morir irremisiblemente. Amén. Por lo tanto, Pedro entonces cae en el más vil y el más profundo de los pecados: de negar, de rechazar a Jesús y de maldecir y de jurar en vano. Pero sabemos que a pesar de ese pecado grave, el Señor Jesucristo muestra su gracia, su amor y su misericordia para con el apóstol Pedro. Porque Jesús no lo condenó. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pero Jesús le dice: pero Pedro, una vez vuelto, ve a tus hermanos, confírmalos, ayuda a decir. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero Jesús también sabía que Pedro se iba a arrepentir y se iba a volver a él. Por eso la Escritura señala aquí que después de que Pedro negó a Jesús, Pedro se acordó de todo lo que Jesús le había dicho. Y entonces Pedro lloró amargamente. Ese lloro amargo implica que lloró a gritos. Es decir, mostró un genuino arrepentimiento. Reconoció su pecado, reconoció su falta y se humilló y se arrepintió de corazón, no como muchos, gloria a Dios, que a veces vienen al altar, verdad, supuestamente para confesar a Cristo y vienen riendo.
Pedro, gloria a Dios, lloró amargamente, un lloro de quebranto, de dolor, de arrepentimiento genuino y sincero. Por eso el Señor le perdona, el Señor lo restaura, el Señor lo levanta y nuevamente el Señor entonces lo pone en el lugar que tenía que ponerlo. Ahora bien, Pedro negó a Jesús una vez y nunca más. Por el contrario, Pedro, ¿verdad?, estaba dispuesto a dar su vida por causa de su maestro. Es decir, le bastó solamente una vez. Pedro dijo: no, maestro, no habrá una segunda oportunidad. Nunca más te niego. Aunque me maten, aunque hagan conmigo lo que hagan, yo no te niego de nuevo. No, cometí un grave error, un grave pecado. Me arrepiento, Señor. Tú eres tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso. Yo fui un canalla al negarte, pero nunca más te niego. Y de hecho Pedro no lo negó, incluso murió en la cruz tal como su maestro, a diferencia que Pedro murió cabeza abajo. Él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, así que a mí crucifíquenme cabeza abajo. Todos en algún momento podemos tener un tiempo, un momento en donde neguemos a Jesús con nuestros hechos, nuestros actos. Pero ojalá que no se vuelva una costumbre. Porque hoy día en algunos se ha tornado una costumbre de negar y rechazar a Cristo 1 y 10 veces, gloria a Dios. Pedro fue una vez y nunca más. Pero la gran pregunta que nos haremos para analizar el contexto y avanzar en la hora es: ¿qué es lo que llevó a Pedro? ¿Y qué es lo que lleva a muchos en algún momento de su vida a negar a Jesús? ¿Qué habrá llevado a Pedro a negar a Jesús? Dentro del contexto vamos a sacar 4 cosas importantes, de muchas, pero vamos a observar este contexto y vamos a extraer 4 razones por las cuales Pedro pudo haber negado a Jesús, y 4 razones por las cuales también muchos el día de hoy niegan a Jesús, tanto creyentes como impíos. ¿Quieres seguirme en la escritura? Lo primero que observamos en este contexto es que Pedro niega a Jesús, lo hace por miedo. Lo hace por miedo. Pedro dijo: uy, atraparon al maestro, le han dado toda la noche, porque los soldados romanos le dieron con todo a Jesús. Le escarnecieron hasta la madrugada. Pedro sabía que a Jesús le esperaba la cruz, por ende a él también. Entonces Pedro negó a su maestro por miedo, tuvo miedo. Miedo al maltrato físico. Pedro dijo: yo no quiero que me golpeen como están golpeando a Jesús. No quiero que mi rostro sea desfigurado. No quiero terminar en una cruz como va a terminar Jesús. Tuvo miedo al maltrato físico y ese miedo lo llevó a negar a Jesús. Tuvo miedo a la persecución, porque Pedro supo, ¿verdad?, que cuando atraparon a Jesús iba a comenzar la persecución hacia los discípulos. Y de hecho eso estaba ocurriendo. Tú estabas con él, tú eres uno de ellos. Dicho de otra manera, a ti también hay que atraparte, a ti también hay que encarcelarte y a ti también hay que matarte. Pedro tuvo miedo entonces al maltrato físico, a la persecución. Tuvo miedo al rechazo. Pedro se dio cuenta que toda la gente estaba rechazando a Jesús. Sí, aquel que había hecho sanidades, aquel que había hecho milagros, aquel que había hecho tantos beneficios. La Biblia señala que cuando Cristo entra a Jerusalén le salen a recibir, ¿verdad?, con flores, con hojas de palmera, le atienden en el camino, le dan la bienvenida como a un rey. Hosana, el que viene en el nombre del Señor, decía la gente. Pero esa misma gente, tomada por el diablo, comienza a negar a Jesús, comienza a irse en contra de él, como está escrito en el Salmo. Perros se juntaron alrededor de mí, dice la escritura, hablando de una profecía mesiánica de que alrededor de la cruz se iban a juntar las multitudes como perros, ladrando, gloria a Dios, contra el maestro, el Mesías. Entonces Pedro tuvo miedo, gloria a Dios, a la persecución, tuvo miedo al rechazo. Pedro no quería ser rechazado como lo estaba haciendo Jesús. ¿Ha tenido usted miedo al rechazo? ¿Ha tenido miedo que le rechace el amigo, el compañero de trabajo, la amiga entre comillas del mundo? A veces, ¿verdad?, negamos a Jesús, no confesamos que somos hijos de Dios, guardamos silencio para que no nos rechacen.
En los colegios, en los trabajos, ¿cuántos hermanos el día de hoy guardan silencio y no declaran que son hijos de Dios para que no les rechacen, para que no los persigan? Alabado sea el nombre del Señor. Pedro tuvo miedo al desprecio y a la soledad. Pedro dijo: no, yo no quiero terminar como Jesús, solo y abandonado. Lo primero entonces, gloria a Dios, que lleva a los hombres y a las mujeres también a negar a Jesús es el miedo. Por eso, ¿verdad?, en la Biblia hay un no temas para cada día del año. No tengas miedo, porque el Señor sabe que el miedo paraliza. El miedo neutraliza al ser humano. ¿Cuánta gente hoy está con crisis de pánico después del terremoto y después de algunos sucesos? Hay gente que no ha superado, está llena de pánico, de miedo, de terror. Se paralizan psicológicamente, se afectan. El miedo paraliza, neutraliza. Lo mismo le ocurrió a Pedro. El miedo lo paralizó, lo neutralizó, lo dejó incapaz de razonar, de poner las cosas en la balanza. Gloria a Dios. El miedo, ¿verdad?, lo hizo arratonarse. Entonces, ¿verdad?, nosotros también podemos llegar a negar a Jesús por miedo. Por eso tenemos que creer a la palabra del Señor. No debemos temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo segundo que vemos acá, Pedro pudo haber sentido vergüenza. Es decir, tú eres uno de ellos. No, tu forma de hablar te delata. Tú eres uno de ellos. Pedro sintió vergüenza de ser un seguidor de Cristo. Pedro sintió vergüenza de que la gente lo identificara como uno, ¿verdad?, de aquellos que seguía al maestro. Pedro sintió vergüenza de ser tratado como un discípulo de Jesús. Hoy día muchos tienen vergüenza de ser tratados como tontos, como imbéciles, como canutos, como fanáticos, de extraños o de raros. Gloria a Dios. Hoy día muchos no vienen a Cristo y rechazan a Jesús, le niegan porque no quieren ser tildados de canutos. No, es que los canutos, es que la Eva y la Angélica dejaron mal parados los evangélicos. Es que los evangélicos están en boca de todo. Es que los pastores escandalosos de la televisión. Y es verdad, hoy día da cierta vergüenza ser evangélico. No por Cristo, no por lo que es el evangelio, sino que por los escándalos que hacen algunos que se dicen ser evangélicos, pastores evangélicos, que son una vergüenza para el evangelio. Gloria a Dios, que deberían dejar sus cargos, sus pastorados, su liderazgo, retirarse. Pero está escrito que van a aparecer burladores en el último tiempo. El apóstol decía que en el último tiempo van a aparecer burladores, que se van a reír del evangelio, se van a reír de la venida de Cristo, se van a reír de todo el mundo. Pero no por eso usted y yo vamos a sentir vergüenza del evangelio. Gloria a Dios. Hay gente que, como Pedro, prefiere negar a Jesús y rechazar a Jesús para que no le digan canuto, para que no le digan evangélico. Porque hay un concepto en el mundo que los evangélicos son tontos y son imbéciles. Es que el mundo no sabe que el que no tiene a Cristo es un tonto y es un imbécil. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Pablo a los Corintios dice que el Señor tomó de lo necio del mundo, de lo necio, de los imbéciles del mundo, de la escoria del mundo. Los tomó ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios. Y dentro de esos necios estaba usted y estaba yo. Pero éramos necios, ahora somos sabios. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un corito antiguo que dice que me critiquen, que me maldigan, que digan de mí lo que quieran, pero nadie me va a quitar, aleluya, que yo pueda decir que soy hijo de Dios, aleluya. No me importa la opinión que pueda tener el mundo acerca de mí hoy en cuanto a mi vida cristiana.
Porque yo sé muy bien dónde estoy parado. Sé muy bien, como dice el apóstol, en quién he creído. Yo no he creído en un monigote, en un fetiche. Yo no he creído en una estatua. No, no, no. Mi Dios es mucho más grande que esas porquerías, que esos fetiches. Mi Dios es real. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es soberano. Mi Dios existe. Él vive y está con nosotros esta tarde. A su nombre sea la gloria. Sí. La gente puede decir que somos tontos, locos, fanáticos. Pero yo prefiero jugármela por Cristo que jugármela por las cosas efímeras y pasajeras del mundo. ¿Cuántas veces observamos a veces nosotros en la televisión que a veces está lloviendo a chuzo y ahí están todos los inteligentes, los sabios en el estadio? Están todos los inteligentes ahí. O a veces vemos que va a venir un artista famoso y vemos cuadras y cuadras de inteligentes que se amanecen, hasta en carpa están ahí. Es de la gente inteligente del mundo. Nosotros los tontos estamos sentados aquí cómodamente, bien terneados, bien vestidos, bendecidos, rebosando de la gracia, de la bendición de Dios. A su nombre sea la gloria. Pedro sintió vergüenza de ser tratado como un cristiano, como un seguidor de Cristo. Hoy día muchos llegan a negar a Jesús. La vergüenza es otro obstáculo para acercarse a Jesús. No permita que la vergüenza a usted le lleve a negar a Jesús. Yo ni le cuento cuántas veces se burlaron de mí en mi trabajo. Cuando no tenía esta congregación que tengo ahora, gloria a Dios. Mejor dicho, Dios no había añadido la congregación. Yo, como todo mortal, tenía que trabajar y proveer para mi casa. Hoy día lo hago en forma esporádica, pero viví experiencias muy fuertes en mi trabajo. Se burlaban, se reían, se mofaban, pero como creyentes muchas veces teníamos que mordernos nada más. Y yo decía entre mí: trátame como tonto nomás, déjame leso. Pero al paso del tiempo uno podía ver la mano de Dios a nuestro favor y cómo los impíos se hundían cada vez más en sus dramas. Y al final esos burladores venían donde el hermanito a pedir consejo. Tengo este problema con mi señora, se fue, me engañó, me nuqueó. ¿Qué hago? Estoy en el vicio. Y uno ahí se daba cuenta. Amén, que estamos del lado ganador. Digan lo que le digan. La vergüenza puede llevarte a ti, mi hermano, mi hermana, a negar a Jesús. Tú no puedes permitir que la vergüenza se aloje en tu vida. Amén. Es lo más grande, lo más glorioso el día de hoy, ser llamado hijo de Dios. En tercer lugar, a Pedro lo llenó y lo embargó la incredulidad en ese momento de fricción. En ese momento en donde todo sucedió tan rápido, Pedro se llenó de incredulidad. Es decir, a Pedro le faltó la fe y las convicciones en quién era Jesús. Es decir, si Pedro sabía muy bien quién era Jesús, si él ya lo sabía, que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y que Jesús tenía poder sobre todas las cosas. Estamos hablando de Pedro, que fue llamado por Jesús cuando estaba en la barca. Estamos hablando de ese Pedro que vio, ¿verdad?, el milagro extraordinario de la pesca milagrosa. Estamos hablando del Pedro que estuvo ahí en la multiplicación de los 5,000, gloria a Dios. Estamos hablando de aquel Pedro que estuvo en el monte de transfiguración, donde vio a Cristo transfigurado, donde vio a Elías y a Moisés. Estamos hablando del Pedro que estuvo con Cristo, sanando al cojo, al ciego, levantando muertos, resucitando muertos. Pedro que fue testigo del poder, de la gloria que había en Jesucristo.
Pedro en Hechos capítulo, gloria a Dios, 3 y 4 especialmente señalan: no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Cuando Pedro fue amenazado de muerte, si seguía predicando en el nombre de Jesús, él dice: lo siento, señores, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo callar, yo he sido testigo de todas las cosas que Jesús ha hecho, no puedo quedarme callado. Pero ese era el Pedro posterior a la negación. Pero antes Pedro había estado en todo con Jesús, había visto a Jesús caminar sobre la mar. Es más, Jesús le dijo: ven, Pedro, y él también caminó sobre el mar. Pedro vio todas esas cosas extraordinarias, palpó el poder de Dios. Pero aquí le faltó la fe, se llenó de incredulidad. Puede que a ti también en el momento de aflicción, de dificultad, también la incredulidad te pueda llevar a negar a Jesús. Dios no lo permita, pero es una posibilidad. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, percibido. Usted y yo tenemos que tener un claro concepto de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús realmente? ¿Es una invención del hombre? ¿Es una religión más? ¿O realmente Jesús es Dios? Y como Dios es soberano, es absoluto, como Dios tiene todo el poder, todo el control, aleluya, como Dios Él lo sujeta y lo domina todo, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él subsisten, por Él permanecen. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Cristo. No es un Cristo derrotado, es un Cristo que ha vencido. No es un Cristo muerto. Dice Apocalipsis: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que la incredulidad jamás de los jamases nos lleve a negar a Cristo. En cuarto lugar, podríamos decir que también las cosas del mundo llevaron a Pedro a negar a Jesús. Te dirá: pero ¿cómo, pastor? Si Pedro no era ningún mundano. No, cuando me refiero a las cosas del mundo, las cosas efímeras, su familia, su bienestar económico, su auto, su barca. Así hay mucha gente, muchos hermanos que a veces ponen en la balanza, ¿verdad?, sus bienes económicos, su trabajo, antes que las cosas de Dios. ¿Cuántas deserciones hemos tenido en el Evangelio? Gente que termina amando más al mundo que a Cristo. ¿Cuánta gente ha llegado a negar, a rechazar a Jesús? ¿Cuántos ministros se han vendido por unos cuantos diezmos, han transado la palabra, se han desviado? Y algunos no se han vendido, algunos siempre han sido vendidos, han sido hijos del diablo y han usurpado el pastorado para obtener riqueza. Son unos sinvergüenzas, unos caraduras, unos estafadores. ¿Cuántos cristianos han llegado a negar y a rechazar a Jesús por un trabajo? Por ganar, como decimos nosotros, unas lucas más. Y no honran a aquel que provee el trabajo. Honran más lo material que al Dios que provee lo material. Por eso la Biblia dice que aquel que ama al mundo inmediatamente se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, el amor al mundo, el apego a las cosas materiales, nos puede llevar en algún momento a negar a Jesús. Por eso es importante el orden de las prioridades. Primero, Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. Y cuarto, todo lo que usted quiera añadir. Pero primero, Dios. Para algunos está primero el trabajo. Para algunos está primero el televisor. Para algunos está primero la entretención, la vanidad. Y cuando esas cosas están en primer lugar, nos pueden en cualquier momento llevar a negar a Jesús. Aquí la cosa es aprender de esto. Por algo a Pedro le pasó esta experiencia. También quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio. Porque no es la idea que usted y yo andemos por ahí negando a Jesús siempre. No, vuelvo a insistir, una vez basta. Yo una vez lloré amargamente porque de alguna manera negué a Jesús. Lo he contado un par de veces, que estando por allá en Valdivia, en mi primer año de cristiano, me tenté
Mejor dicho, me tentaron, pero no me obligaron. Me ofrecieron ahí licor para pasar el frío en la noche. Trabajamos de noche colocando cerámica. Y enseguida que acepté el trago, vino el cigarro. Y negué a Jesús con ese hecho delante de todos los trabajadores. Y tuve que lanzar el cigarro y el trago lejos, ir a una pieza y llorar amargamente y pedirle perdón a Dios y nunca más. Pero hay algunos que pasan con el vaso y con el cigarro todavía una y otra vez. Alábalo si puedes. Gloria a Dios. El amor al mundo nos puede llevar a negar a Jesús. ¿A cuántos conoce usted que por las cosas efímeras de este mundo termina rechazando la gracia y el poder de Dios sobre su vida? ¿Cuánta gente mundana que no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar sus vicios y sus placeres? Se están hundiendo, están en el estiércol mismo hundiéndose, y usted le ofrece la alternativa: venga a Cristo, sálvese, salga de la condenación del pecado. Pero ellos dicen: no, es que es tan rico el pecado. Aman los vicios, aman los placeres. Lo que siembra es lo que va a cosechar. El que siembra para el vicio, para el pecado, cosechará muerte eterna, condenación eterna. Ahora bien, ¿cuál es el consejo entonces para nosotros? No caer en lo mismo. No permitir que el miedo, que la vergüenza, la incredulidad y el amor a las cosas del mundo nos lleven a tropezar, nos lleven a negar a Jesús. Por eso la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces, hermanos, decimos: no, yo negar a Jesús, no, yo nunca. Dejar a Jesús, yo nunca. Pedro decía exactamente lo mismo. Y usted y yo no le llegamos ni a la alpargata a Pedro. Y Pedro decía: yo nunca te dejaré, voy a dar mi vida por ti, yo a morir con Cristo. ¿A cuánto no he escuchado yo? Y hoy día ya no están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar ejemplo para que nosotros no nos ocurra lo mismo y estar entonces ahí a la defensiva. Cuando venga, ¿verdad?, el miedo, oiga, paralizar el miedo, echarlo fuera. Cuando venga la vergüenza, la incredulidad, venga el amor al mundo, poder desechar todas estas cosas en nuestra vida y mantener nuestra pasión encendida por Cristo. Bien, vamos entonces. Si aparece el miedo a su vida, como apareció en Pedro, ¿qué podemos hacer nosotros para vencer el miedo? ¿Qué le pasó? No sean miedosos, hablen. Cuando el miedo aparezca en nuestra vida, como apareció en Pedro, para no negar a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para vencer el miedo? Dicen ahí: confiar en Dios. Por fin alguien sacó la voz de Coquimbo, escuché un susurro. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y apréndala, grábela, guárdela, es aprender a recordar y reclamar la palabra del Señor. Recuerde que las grandes batallas del cristiano están en la mente. Es aquí donde le damos lugar al diablo. Es aquí donde se ganan las batallas o se pierden las batallas, en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo magistralmente dice que nosotros tenemos que llenarnos y saturarnos ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. La palabra abunde en vuestros corazones. Luego cante, alabe al Señor. Cuando venga el miedo, amén, acuérdese de la palabra del Señor. Como por ejemplo Romanos 8:31, una palabra para echar fuera todo temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo debo entender que si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí? Yo no puedo temer, ¿verdad?, lo que me pueda hacer el hombre. Porque si Dios es conmigo, nadie podrá contra mí, a no ser que Dios lo permita. Entonces, esta sola palabra a mí me da valor, me da confianza, seguridad de que estoy en las manos del Dios eterno y que Él tendrá cuidado de mí. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 10, verso 28, para enfrentar el miedo, porque Jesús sabía lo que les esperaba a los discípulos. Jesús le dice: más no teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo, es decir, no le teman al hombre.
No teman lo que el hombre, ¿verdad? Los príncipes, los jueces puedan hacer con ustedes. No teman lo que el verdugo pueda hacer con ustedes. Más bien aprendan a temer a Dios, el cual puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Es decir, no se equivoquen. Si ustedes le van a tener miedo a alguien, ténganle miedo a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. Tengan miedo de rechazarle, de dejarle, porque el que le deja, Dios lo deja a él. Y ay, a quien el Señor dejare. Qué terrible será para aquel a quien el Señor lo rechace. Terrible. Entonces el Señor se la está cantando clarita. Entonces, para vencer el miedo tenemos que estar preparados y entender que estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Recordar también, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y les voy a decir algo, que Pedro, hasta ese momento cuando negó a Jesús, no tenía lo que usted y yo tenemos. ¿Qué, pastor? No tenía espíritu, no tenía poder, no tenía Espíritu Santo y fuego como lo tiene usted. Yo he visto en mi caminar gente que santa, que salta, que danza, que da vuelta carnero en el espíritu, que habla lengua, habla chino, portugués, francés, habla todos los idiomas en lengua, gloria a Dios. Y ahora están descarriados, están sumidos en el alcohol, en las drogas. Negaron, rechazaron a Jesús. Entonces tenemos que recordar que Dios nos ha dado su espíritu, no para volver atrás, sino que para vencer los obstáculos, para ser más que vencedor en su nombre. El miedo se va cuando doblamos nuestras rodillas e invocamos a nuestro papito celestial, nos encomendamos a Él, gloria a Dios. Amén, imite a Cristo, que cuando tenía temor, miedo, ¿qué hizo? Dobló sus rodillas y dijo: papito mío, aquí estoy, tengo miedo, pero hágase su voluntad, no la mía, fortalézcame. Y el Señor envió ángeles y fortalecieron a Jesús en el momento más difícil. Porque en algún momento el miedo va a venir a nuestra vida, va a tratar de golpearnos para paralizarnos y que dejemos a Cristo. A nosotros como pastores siempre está el miedo que se nos vaya la gente, de quedarnos solos, de fracasar, de meter las patas. Y si es así, y si nos quedamos ahí, nos paralizamos y no avanzamos. Hay que creerle a Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me llamó, tengo su respaldo, aleluya. La obra no es mía, la obra es de Dios, aleluya. Y si Dios me llamó, Dios me mandará ovejitas. Se irán algunos, saltarán algunos por ahí, por acá. Habrán algunos cabritos que irán saltando de iglesia en iglesia, allá ellos. Pero Dios me dará un rebaño para pastorear. Y así en cada, gloria a Dios, área de nuestra vida. Vendrá el miedo quizás por el trabajo, problemas emocionales, sentimentales, pero nosotros tenemos que estar fuertes en Dios. El miedo no nos puede llevar a negar a Jesús. Y si el día de mañana las cosas empeoraran en esta nación, si comenzara la persecución, seguiríamos adelante. Dios nos ayude, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Cómo se vence la vergüenza? Porque ese otro factor. Oiga, si aquí hay santos hermanos que llevan como 1000 años en el evangelio y todavía les da miedo y vergüenza andar con la Biblia en la mano. Hay hermanas que se compran así unas carteras para que les caiga la Thompson adentro. Hay algunos que son del servicio secreto del evangelio, porque en el trabajo nadie sabe que es cristiano. Les da vergüenza. Algunos dicen: no, pastor, yo soy nuevito, todavía a mí no me consideran el punto de prédica, llevan como 10 años en el evangelio. Vergüenza. ¿Cuántos cristianos están llenos ahora de vergüenza, baja autoestima? ¿Cómo se vence la vergüenza? Uno dijo: ser sin vergüenza. No. Dice acá el hermano: amando al Señor. ¿Cómo puedo vencer yo la vergüenza? Mirando el poder del Espíritu Santo
o andando en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo vencer la vergüenza? Si la vergüenza puede ser un factor determinante en que alguien pueda negar o rechazar a Cristo. Hoy día muchos de verdad que se esconden y esconden su fe por vergüenza. En el trabajo, en el colegio, en la micro. Si a todo esto, a todos nos pasó en algún momento, no nos hagamos los santos ahora. De pronto el médico le dice: ¿y usted es raro? ¿Usted es cristiano? ¿Yo? A veces, ¿verdad? Estamos con gente, entre comillas, que tiene estudio superior y como que de pronto tendemos a achicarnos y es como que el concepto del mundo es que el evangelio es una lacra y que son tontitos y enfermitos los que son evangélicos. Entonces algo dice: no soy simpatizante nomás, me invitaron, estoy yendo a escuchar, pero no ahí nomás, estoy examinando. ¿Cómo se vence la vergüenza? Recuerde que para todo hay que proclamar la palabra. El creer a la palabra es la clave para vencer el miedo y vencer la vergüenza. Romanos capítulo 1 verso 16. ¿Cuántos pueden decirlo de verdad? No solamente decirlo, vivirlo, experimentarlo. Entender que el evangelio no es la última chupada del mate. Entender que el evangelio no es causa de vergüenza. Al contrario, Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio santo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Aleluya, bendito sea Dios. Es decir, hay que entender cómo me voy a avergonzar de ser evangélico, de ser cristiano, si el evangelio cambia, si el evangelio transforma las vidas, si el evangelio liberta al drogadicto, liberta al alcohólico, cambia, transforma a la ramera, a la prostituta, a la cagüinera, al pelador. ¿Cómo me voy a avergonzar del poder de Dios? Aleluya, que cambia y transforma las vidas. Se vence la vergüenza mirando la realidad de lo que es el evangelio. El evangelio es la única medicina que hay en este mundo. No hay nada más. Y gloria a Dios que usted y yo somos parte de este evangelio. Vergüenza deberíamos sentir de fumar, de tomar, de corrompernos, de malgastar el dinero, de golpear a la esposa. Pero no de ser un hijo de Dios. Es increíble, había gente que andaba orinada en las calles, muerta de borracha, y el Señor los cambió, los transformó, y ahora tienen vergüenza de ser hijos de Dios. Reprenda al diablo, no se avergüence de ese evangelio que cambió su vida, que lo hizo libre, que llevó beneficio a su hogar, a su familia. Levante su cabeza, mira al cielo y diga: gracias, papito, porque me salvaste, porque me rescataste. Nadie daba un peso por mí, estaba botado, pero tú me recogiste. ¿Cómo se vence la vergüenza? De acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 5, Pablo dice que la esperanza no avergüenza. El mundo no tiene esperanza. El mundo vive cada día su vida, no sabe si mañana va a morir o van a estar vivos. El mundo no sabe dónde van a ir a parar después que mueran. Ellos no saben, pero sí nosotros lo sabemos, que si no tienen a Cristo irán a condenación. Pero gloria a Dios, yo tengo esperanza. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Aleluya. Es decir, yo tengo esperanza. Yo sé que si, aleluya, muero, aleluya, yo no voy a quedar en la tumba. Mi alma, mi espíritu se irá a Dios, porque a Él le he servido y Él prometió que me llevaría a su presencia. Y sé que el día de mañana va a levantar mi cuerpo a resurrección y voy a estar en su presencia eternamente. Tengo esperanza de una vida mejor. Tengo esperanza de vida eterna. Y la esperanza no avergüenza. Por lo demás, el amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Siente usted el amor de Dios? ¿Siente el cuidado, el amor de Dios en su vida? Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de este Dios que nos ama?
Puede que tu esposa no te ame tanto, puede que tu esposo no te ame tanto ahora, puede que tu familia no te ame, gloria a Dios, pero gloria a Dios que tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente, aleluya, que mostró su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Romanos capítulo 10 verso 11, el apóstol Pablo da 8 consejos a los vergonzosos. Pablo dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, el Señor nunca nos va a avergonzar si le creemos a Él y le servimos a Él. Pero me gozo en este último versículo que le voy a citar, para que entendamos que usted y yo no debemos sentir vergüenza de ser cristianos, porque la vergüenza nos va a llegar a negar a Cristo. Que usted y yo como cristianos debemos sentirnos la gente más digna, más feliz de esta tierra. Yo sé que usted me ha escuchado decir esto muchas veces, pero en la práctica muchos le siguen negando, y es porque todavía no entienden lo que es el Evangelio. Mi amigo, mi hermano, usted y yo tenemos que valorar lo que es el Evangelio. Aunque la gente lo basuree, aunque la gente lo pisotee, usted y yo debemos saber cuál es el valor del Evangelio y debemos honrar el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1 verso 27. De lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. De lo débil de este mundo Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para que tú te avergüences o para que tú avergüences a los sabios y a los fuertes de este mundo? Dios te llamó para que tú con tus hechos, con tus actos, con tu palabra, con tu vida consagrada, avergüences a los sabios de este mundo, avergüences a los fuertes de este mundo, aleluya. Dios te tomó a ti para ser causa de vergüenza para los pecadores, para los impíos, aleluya. Dicho de otra manera, el mundo tiene que sentir vergüenza. Vergüenza de no servir a Cristo. Vergüenza de buscar a Dios solamente cuando lo necesitan para que Dios le haga un favor. Vergüenza de revolcarse en sus adulterios, en sus fornicaciones. Pero tú y yo no debemos sentir vergüenza. Por el contrario, nosotros tenemos que sentirnos honrados de que vivíamos en pecado, pero el Señor nos hizo libres y hoy somos ejemplos para la sociedad. Hoy día podemos contribuir a esta sociedad. Hoy día podemos tener familias, aleluya, bien formadas, gracias al Señor, aleluya. Así que por muy doctorado que sea, si no tiene a Cristo no tiene nada. Usted puede ser un tintanino, pero lo que usted tiene es más valioso que lo que tiene el hombre más millonario de esta tierra. En el libro de Hechos hay una historia de un hombre que se ponía a la puerta del templo de la Hermosa a mendigar. Un hombre que tenía más de 40 años, quizás cuántos años estuvo mendigando, era cojo. Y ninguna riqueza del mundo le pudo sanar. Pero me encanta lo que Pedro le dice: no tengo oro ni plata. No soy como esos pastores de la prosperidad, le dijo. No soy como Cachiluna, como Benny Hill. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, sé sano. Y ese cojo fue sano al instante, gloria a Dios. Ese es el Cristo del cual nosotros predicamos. Ese es el poder del cual nos movemos, hermano. Por lo tanto, no podemos sentir vergüenza. Tercero, voy rápido para terminar luego. ¿Cómo se vence la incredulidad? Porque la incredulidad es otro factor para llegar a negar a Jesús. ¿A cuántos de los que están aquí en algún momento la incredulidad le ha jugado en contra y han dicho: Dios no me ama? O parece que yo no soy hijo de Dios, o parece que esta cuestión del evangelio es puro cuento, porque clamo de noche y de día y no veo respuesta en ningún lado. Para mí que me cuentearon. ¿A cuántos le ha pasado eso en algún momento de su vida? Y otros, ¿verdad?, dicen: ¿estaré en la verdad o no? ¿No será Joseph Smith el que tenía la razón? ¿No serán los testigos de Jehová? ¿No será Jesús de Miranda? Y la incredulidad a veces nos lleva a negar a Jesús.
Pero ¿cómo se vence la incredulidad? En Hebreos capítulo 3, verso 12 hay una advertencia. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, el corazón incrédulo lleva al hombre a apartarse del Dios vivo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que velar, cuidar de que nuestro corazón no se convierta en un corazón malo e incrédulo. ¿Puede venir algún momento de duda? Puede venir, pero nosotros debemos erradicarlo. No podemos permitir que la incredulidad se aloje en nuestro corazón. Porque usted y yo no somos incrédulos, ahora somos crédulos. Éramos incrédulos, pero en el momento que confesamos a Cristo, nos convertimos en gente que cree. Y si seguimos aquí es porque seguimos creyendo en Jesús. Porque si usted no está aquí creyendo y confiando y teniendo fe en Jesús, se está perdiendo el tiempo. Porque mi Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todos que se acercan a Dios tienen que acercarse creyendo en Él. Puede venir la duda, claro, pero nosotros no podemos permitir que la duda se aloje en nuestro corazón. Te reprendo, diablito, te reprendo carne, te reprendo mente, te reprendo corazón. Dios es real, Dios es verdadero. En Marcos capítulo 9 hay un relato bíblico de un hombre, un padre que tenía un hijo. El muchacho era lunático, como varios hoy día, que muchas veces se caía al fuego, muchas veces en el agua, no lo podían controlar. Tenía un cambio de personalidad terrible, estaba endemoniado hasta los huesos. Y este hombre le pidió a los discípulos de Jesús que echaran fuera el demonio que atormentaba a su hijo. Y los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Entonces el padre angustiado recurre a la fuente, recurre a Jesús, le dice: mira, Jesús, este es el problema. Tú te estabas gozando en el culto en el monte de la transfiguración y los que se quedaron acá abajo no fueron capaces de echar fuera este demonio. Jesús reprende a los discípulos y dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes incrédulos? Entonces le ordenó al demonio que saliera fuera del cuerpo del muchacho. Y cuando Cristo lo ordenó, inmediatamente el demonio salió y el muchacho fue sano. Y Jesús le devolvió al muchacho al padre. Ahí está, vivito y coleando, sanito. Entonces el papá dijo: Señor, yo ahora creo, ayuda a mi incredulidad. También los discípulos dijeron: Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad. Es decir, ¿cómo se vence la incredulidad? Confiando en Dios, pero también pidiéndole al Señor que nos ayude a crecer en fe. Amén. No siempre, ¿verdad?, el Señor iba a estar con sus discípulos. Tenían que aprender a caminar por fe. Usted y yo también tenemos que aprender a caminar por fe. Entonces, ¿cómo se vence la incredulidad? No permitiendo, ¿verdad?, que se aloje en nuestro corazón, echándola afuera, creyendo y confiando siempre en las palabras, en las promesas del Señor. En su nombre echaríamos fuera demonios. En su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Cuando yo oro por alguien, yo no oro por si acaso. Yo oro creyendo que el Señor lo va a sanar. Si se sana o no se sana, no es problema mío, es problema de Dios. Y es problema de la persona que viene acá adelante, que a veces cree que es el hombre el que sana. Y no es el hombre, es Dios el que sana. Por último, ¿cómo se vence la atracción al mundo? ¿Cómo se vence? Juan capítulo 12, versos 42 y 43 hay un texto muy significativo. Dice: de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús cuando le escuchaban hablar. Dice: pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué terrible es cuando la gente ama más las cosas, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. Y en este mundo estamos llenos de gloria de hombre. ¿Cuál más orgulloso, soberbio, altivo, vanaglorioso? En esa época los fariseos la llevaban. Entonces estos hombres habían escuchado el mensaje de los labios de Jesús, pero no le confesaron como Señor. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los fariseos los expulsaran de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, amaban más la comunión con los hombres que con la comunión con Dios, porque la gloria es presencia.
Amaron más la comunión, la presencia de los hombres que la presencia de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Yo aunque me quede solo, gloria a Dios, lo importante es que Dios no me deje, aleluya. Porque sin la gloria, sin la presencia del Señor, no soy absolutamente nada, aleluya. Poco me interesa lo que los hombres me puedan ofrecer. Me tientan por aquí, me tientan por allá. Pero yo digo, no, yo le pertenezco a Cristo el Señor, aleluya. Entonces hay que entender que para vencer el amor al mundo hay que privilegiar y hay que poner en primer lugar las cosas que no se ven, lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad. Por eso Pablo decía, no pongáis la mirada en las cosas de la tierra, pongan su mirada en las cosas eternas. Debemos trabajar no por las cosas que perecen, sino que las cosas que a vida eterna permanecen. Primera de Juan capítulo 2 verso 15, debemos recordar, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda de Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pasarán, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo se vence entonces el amor al mundo, el amor al shopping, el amor a la moda, a la música mundana? Poniendo nuestra mirada en las cosas del cielo, entendiendo que las cosas mundanas, las modas son temporales, todo pasará, todo es efímero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece forever, forever, para siempre. Entonces, gloria a Dios, 4 razones por las cuales podemos llegar a negar a Jesús, pero también 4 respuestas cómo contrarrestar cada una de estas tentaciones. Por lo tanto, usted y yo debemos analizarlo, cómo está nuestra vida espiritual, nuestro corazón, dónde están nuestras prioridades el día de hoy. No sea cosa que usted esté a la puerta de convertirse en una persona que niegue a Jesús. No sea cosa que el diablo, el mundo haya estado minando su corazón poco a poco y lo haya estado debilitando y usted esté a punto de rechazar y de negar a Jesús. Si es esa su condición, no lo haga. No sea bobo, no sea boba, no sea necio. Sea inteligente y diga, yo no puedo negar a aquel que me ha hecho tanto bien. Yo no puedo ser tan canalla de renunciar al maestro. No voy a estar con él solamente en las buenas y en las malas también. Tengo que estar con él, sí. No voy a beber solamente la copa dulce, tengo que beber la copa amarga, pero sé que él nunca me va a dejar, sé que él siempre estará conmigo. Amén. Y si usted no es cristiano y ha venido esta tarde y ha escuchado este sermón y por mucho tiempo usted negó a Jesús y no quiso acercarse a Jesús, quizás por miedo, por vergüenza, por incredulidad o simplemente porque amaba las cosas del mundo, espero que esta tarde le quede claro que todas esas cosas son basura ante la gloria de Dios. Que no hay nada más glorioso y más grande que tener a Cristo en el corazón. Amén. No hay cosa más linda que sentir la presencia del Señor. No hay cosa más linda que saber que Dios está con uno cuando uno se acuesta, cuando uno se levanta, cuando uno anda durante todo el día. No hay cosa más linda que estar en cultos como esto y sentir las caricias del Señor. Saber que no es emoción, sino que es convicción, porque Dios es real, Dios es verdadero. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es real, Dios es verdadero. Póngase en pie, por favor. No importa lo que la gente del mundo diga de nosotros. No importa cuántos escándalos más puedan ocurrir. No importa cuántos se mofen, cuántos se rían. Pero aquel que ha conocido a Jesús de verdad sabe muy bien qué es lo que es el Evangelio. Así que, amada iglesia, no se avergüence jamás del Señor. Jamás abandone a Cristo. Jamás niegue al Maestro. Sea valiente. Los discípulos, cuando estaban viviendo momentos difíciles, oraron a Dios para que Dios les diera valentía para continuar. La iglesia de hoy necesita orar a Dios y pedirle en estos tiempos difíciles a Dios que nos dé valentía para no negarle, para no rechazarle, para no callar la voz. Aunque se burlen, aunque se rían, usted diga, yo soy hijo de Dios.
Yo soy cristiano, como decían los antiguos pentecostales. Gracias a Dios por la misericordia del Señor, porque esa es la verdad. Somos salvos por la misericordia, por la bondad de Dios. Aunque muchos se avergüencen, muchos renuncien, muchos se vayan, usted no lo haga. Usted permanezca fiel, porque hay promesas para los fieles. Y si algún momento usted le negó, como Pedro, solamente una y nunca más. Aprenda a amar a Cristo, aprenda a amar al Señor, aprenda a honrar el nombre de Jesús y aprenda a honrar el Evangelio. Oremos a Dios. Señor del cielo, bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, mi Dios, por este día, por este tiempo de comunión con los santos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor, con la iglesia. Tú eres el que conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y tú me has invitado a predicar, a exponer este tema. Quizás alguno te ha negado. Quizás alguno está a punto de hacerlo. Quizás más de alguien se está avergonzando. O quizás más de alguien se está llenando de dudas, de confusión. O alguien está lleno de miedo, de temor, Señor. Lo único que sé es que tú hablas a tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Doy a ti la gloria, Señor. Y ruego que esta palabra no vuelva vacía, sino que Dios mío produzca bendición en cada corazón. Y concluyo rogando, implorando que nos ayudes, Señor, porque sin tu ayuda no podremos lograrlo. Que nos ayudes a ser valientes en este tiempo difícil y los tiempos complejos que se avecinan sobre la iglesia, en donde estoy seguro que muchos van a desertar, muchos se van a apartar por vergüenza, por miedo, por incredulidad o por amor al mundo. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos, a no alejarnos, a no negarte ni rechazarte, Señor, a seguir fieles, para que aquel día, Señor, podamos recibir la corona de vida, Señor. Ponga en nosotros la gallardía, la valentía, el denuedo, el valor y el amor profundo, Señor, hacia usted. Fortalece a tu iglesia y toca el corazón de aquel que aún no te ha recibido, para que sea salvo, Señor, para que alcance gracia, salvación y misericordia, y sea uno más de los salvados y los redimidos para la gloria de tu nombre. Señor, danos fortaleza esta tarde, que a través del Espíritu Santo, Señor, seamos renovados y seamos bendecidos para seguir avanzando. Gracias por esta torta celestial. Así como alimentaste a Elías con esa torta, porque largo camino le quedaba aún, también a nosotros, Señor, que este alimento, Dios mío, pueda nutrir nuestras necesidades y saciar nuestra alma para seguir avanzando. Permítenos adorarte y bendecirte con todo nuestro corazón, que las alabanzas que vendrán podamos, Dios mío, libertarnos y permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Gracias te damos y adoramos tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para el Señor, que vive, que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Levante sus manos al cielo y alabe al Señor Jesucristo. Aleluya. Dé gracias al Señor porque usted está en Cristo, porque usted es nueva criatura, porque el Evangelio de Dios le ha alcanzado, porque el poder de Dios le ha cubierto. Aleluya. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya.